La lluvia caía como lágrimas del cielo aquella noche fría de diciembre. En las calles mojadas de la ciudad, donde las luces brillantes de los edificios lujosos contrastaban con las sombras oscuras de los callejones olvidados, un niño pequeño caminaba descalzo. Sus pies sucios dejaban huellas húmedas sobre el pavimento helado. No tenía más de 10 años, pero sus ojos cafés mostraban el cansancio de alguien que había vivido 1000 vidas. Se llamaba Mateo. Y esta es su historia. Una historia que cambiará tu corazón para siempre. Mateo no recordaba cuándo había sido la última vez que durmió en una cama. Tampoco recordaba el último abrazo de su madre. Ella había partido cuando él tenía apenas 5 años, dejándolo solo en este mundo cruel que no perdona a los débiles. Su padre nunca existió, o al menos eso era lo que le habían dicho en el orfanato antes de escapar de allí 3 años atrás. La vida en las calles era dura. Cada día era una batalla por sobrevivir. Cada noche era una lucha contra el frío que penetraba hasta los huesos. Pero Mateo había aprendido algo que los niños ricos en sus casas cálidas nunca aprenderían. Había aprendido a ver la belleza en las cosas rotas. Aquella noche de diciembre, Mateo caminaba por el distrito financiero de la ciudad. Era su lugar favorito los viernes por la noche, porque la gente salía de los restaurantes elegantes y a veces, solo a veces, alguien le daba unas monedas o un pedazo de pan. No mendigaba con palabras. Nunca lo hacía. Simplemente estaba allí, con sus ojos grandes y su ropa rasgada, y la gente decidía si su corazón era lo suficientemente grande como para notar a un niño invisible. Esta noche era diferente. Mateo lo sintió en el aire. Había una energía extraña flotando entre los edificios altos. Quizás era la Navidad que se acercaba. Quizás era el destino preparándose para cambiar su vida. O quizás era simplemente el hambre jugando trucos con su mente. No había comido nada en 2 días, solo agua de una fuente pública y medio sándwich que encontró en un basurero detrás de una cafetería. Mientras caminaba, Mateo se detuvo frente a una enorme vitrina. Era una tienda de electrónica, llena de televisores gigantes, computadoras brillantes y teléfonos que costaban más de lo que él vería en toda su vida. En uno de los televisores, vio su reflejo. Un niño flaco, con el cabello negro despeinado y sucio, mejillas hundidas, y ojos que todavía, a pesar de todo, tenían una chispa de esperanza. ¿Qué haces aquí, pequeño mendigo? La voz fue como un látigo en el silencio. Mateo se volteó rápidamente y vio a un hombre alto, vestido con un traje negro impecable y un abrigo de lana que probablemente costaba más que un auto. El hombre tenía alrededor de 50 años, cabello gris perfectamente peinado, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. A su lado caminaba una mujer elegante con un vestido rojo brillante y tacones que hacían clic-clic contra el pavimento. Detrás de ellos, 2 adolescentes, un chico y una chica, ambos mirando sus teléfonos costosos sin prestar atención al mundo real. Te hice una pregunta, niño. El hombre se acercó más, y Mateo pudo oler su perfume caro mezclado con el olor a whisky. ¿No tienes casa? Tus padres saben que estás vagando por las calles como un perro callejero. Mateo bajó la mirada. Había aprendido que era mejor no responder a este tipo de personas. Las palabras solo empeoraban las cosas. Ricardo, déjalo. La mujer tocó el brazo del hombre, pero no con compasión, sino con disgusto. Está sucio. No quiero que toque mi bolso. Por supuesto que está sucio, querida. Ricardo, el hombre del traje, se rió. Era una risa vacía, hueca, el tipo de risa que hace la gente cuando se siente superior a otros. Estos niños de la calle son todos iguales. No tienen futuro. Son una plaga para nuestra ciudad hermosa. Las palabras cortaron a Mateo más profundo que cualquier cuchillo. Apretó sus pequeños puños a los lados de su cuerpo. Quería gritar.
Quería decirle a este hombre rico y arrogante que él no había elegido esta vida, que él también tenía sueños, que él también quería ser alguien importante. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, como siempre. Papá, vámonos ya. Este lugar huele mal. La chica adolescente finalmente levantó la vista de su teléfono, mirando a Mateo como si fuera basura en la calle. Ricardo sonrió y sacó su billetera. Por un momento, Mateo sintió una pequeña esperanza. Quizás este hombre, a pesar de sus palabras crueles, tenía algo de humanidad. Quizás le daría algo de dinero para comprar comida. Pero entonces Ricardo sacó un billete de 100 pesos y lo sostuvo frente a Mateo, lo suficientemente cerca para que pudiera verlo, pero no para que pudiera alcanzarlo. ¿Ves esto, pequeño mendigo? Ricardo movió el billete de un lado a otro. Esto es lo que ganan las personas exitosas. Las personas que estudiaron, que trabajaron duro, que hicieron algo con sus vidas. ¿Tú qué has hecho? Nada. Absolutamente nada. Mateo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, y por primera vez en mucho tiempo, habló. Su voz era suave pero firme, apenas un susurro contra el ruido de la ciudad. Puedo arreglar cosas. Ricardo parpadeó, sorprendido. Luego se echó a reír. Se rió tan fuerte que las personas que pasaban por la calle se voltearon para mirar. Su esposa se unió a la risa, y sus hijos sonrieron con burla. ¿Oíste eso, María? El pequeño mendigo dice que puede arreglar cosas. Ricardo se limpió una lágrima de risa de su ojo. ¿Qué puedes arreglar, niño? ¿Latas viejas? ¿Cajas de cartón? Por favor. Mateo señaló el bolsillo del abrigo de Ricardo. Su teléfono. Está roto. No funciona bien. Puedo arreglarlo. La risa de Ricardo se detuvo de golpe. Su sonrisa desapareció. Con movimientos lentos, sacó su teléfono del bolsillo. Era el modelo más nuevo, el más caro del mercado. Pero Mateo tenía razón. La pantalla estaba agrietada en la esquina, y últimamente había estado apagándose solo. ¿Cómo supiste eso? Ricardo miró al niño con una mezcla de asombro y desconfianza. Mateo no respondió. Simplemente extendió su pequeña mano sucia, esperando. Ricardo miró a su esposa, quien se encogió de hombros. Miró el teléfono en su mano, luego de nuevo al niño. Una idea malvada cruzó por su mente. Una idea que lo hizo sonreír de nuevo, pero esta vez con maldad. Está bien, pequeño mendigo. Te voy a dar una oportunidad. Ricardo sostuvo el teléfono en alto, fuera del alcance de Mateo. Si puedes arreglar mi teléfono, te daré 1000 pesos. 1000 pesos. ¿Me escuchas? Eso es suficiente para que comas durante un mes entero. Los ojos de Mateo se iluminaron. 1000 pesos. Era más dinero del que había visto en su vida. Pero... Ricardo se inclinó, acercando su cara a la de Mateo. Su aliento olía a alcohol y arrogancia. Si no puedes arreglarlo, si lo empeoras o si lo rompes más, entonces tendrás que pagarme. Mi teléfono cuesta 20,000 pesos. Y si un niño mendigo como tú no puede pagar, entonces, bueno, llamaré a la policía y te llevarán a la cárcel. Ricardo, eso es ridículo. María puso una mano en el brazo de su esposo. Es solo un niño. Exactamente. Es solo un niño que necesita aprender una lección sobre hacer promesas que no puede cumplir. Ricardo miró a Mateo con sus ojos fríos. Entonces, ¿qué dices, pequeño mendigo? ¿Aceptas el trato? Mateo sabía que era una trampa. Sabía que este hombre rico estaba jugando con él, divirtiéndose a costa de su sufrimiento. Pero también sabía algo más. Sabía que tenía un don que había descubierto por accidente un año atrás,
cuando encontró un radio roto en la basura y logró hacerlo funcionar de nuevo usando solo un pedazo de cable y su intuición natural. Mateo no sabía leer ni escribir bien. Nunca había ido a una escuela de verdad. Pero tenía algo que el dinero no podía comprar. Tenía talento natural. Tenía la habilidad de ver cómo funcionaban las cosas, de entender los pequeños mecanismos y conexiones que hacían que la tecnología cobrara vida. Lentamente, Mateo asintió con la cabeza. «Habla, niño. Dilo con palabras». «Acepto». La voz de Mateo era apenas audible, pero las palabras estaban llenas de determinación. Ricardo soltó otra carcajada y le entregó el teléfono a Mateo. «Tienes 30 minutos. Si no está arreglado para entonces, llamo a la policía». Mateo tomó el teléfono con ambas manos. Era pesado, más pesado de lo que esperaba. La pantalla agrietada brillaba débilmente bajo las luces de la calle. Podía sentir a Ricardo, a María y a sus hijos mirándolo con una mezcla de diversión y desprecio. Podía sentir a otras personas deteniéndose para ver qué estaba pasando. Una multitud pequeña comenzó a formarse. «Esto va a ser entretenido», murmuró alguien entre la multitud. «Pobre niño, no sabe en lo que se metió», dijo otro. Mateo bloqueó todas las voces. Cerró sus ojos por un momento, respiró profundo, y luego miró el teléfono cuidadosamente. Sus dedos sucios pero sorprendentemente delicados exploraron el dispositivo, buscando señales de que estaba mal. No era solo la pantalla. Podía sentirlo. Había algo más. Algo interno. Mateo se sentó en el suelo mojado, sin importarle el agua fría que empapaba sus pantalones rasgados. Abrió la pequeña mochila que siempre llevaba con él. Dentro había cosas que había recolectado de la basura, cables viejos, un pequeño destornillador oxidado que encontró en un callejón, pedazos de metal y otras cosas que la mayoría de la gente consideraría basura. Pero para Mateo, eran tesoros. Con manos temblorosas, no por nerviosismo sino por el frío de diciembre, Mateo comenzó a trabajar. Usó el destornillador pequeño para abrir la parte trasera del teléfono. La multitud se acercó más, curiosa. Algunos grababan con sus propios teléfonos. Otros simplemente observaban en silencio. Ricardo miró su reloj costoso. 28 minutos, pequeño mendigo. Mateo no respondió. Estaba completamente concentrado. Sus ojos examinaban cada pequeño componente dentro del teléfono. Y entonces lo vio. Una de las conexiones de la batería estaba floja. No completamente desconectada, pero lo suficiente como para causar que el teléfono se apagara aleatoriamente. Además, había un pequeño pedazo de polvo o suciedad bloqueando uno de los contactos. Con cuidado infinito, Mateo usó su camisa rasgada para limpiar el contacto. Luego, con sus dedos pequeños pero increíblemente precisos, ajustó la conexión de la batería. Podía sentir el momento exacto en que encajó perfectamente en su lugar. Era como sentir el latido del corazón del teléfono volviendo a la vida. 20 minutos, anunció Ricardo, su voz llena de anticipación maliciosa. Mateo cerró la parte trasera del teléfono y la presionó firmemente hasta que escuchó el clic suave. Luego presionó el botón de encendido y esperó. La multitud contuvo el aliento. Ricardo sonrió, seguro de que había ganado su pequeño juego cruel. Pero entonces, la pantalla se iluminó. El logo de la marca apareció brillante y claro. El teléfono vibró suavemente, indicando que estaba funcionando correctamente. Mateo deslizó su dedo por la pantalla, aunque estaba agrietada, y todo respondió perfectamente. Abrió algunas aplicaciones. Todas funcionaban sin problemas. El teléfono ya no se apagaba solo. Lo había arreglado. Un silencio profundo cayó sobre la calle. Incluso el sonido de la lluvia parecía haber disminuido. Ricardo se quedó inmóvil,
mirando fijamente el teléfono en las manos del niño. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos muy abiertos con shock. Imposible, susurró María, llevándose una mano a su boca. Los adolescentes dejaron de mirar sus propios teléfonos y observaron a Mateo como si acabara de hacer magia. Mateo se levantó lentamente del suelo mojado. Sus rodillas crujieron por el frío. Extendió el teléfono hacia Ricardo con ambas manos, como si estuviera ofreciendo algo sagrado. «Ya está arreglado», dijo Mateo con su voz suave. «Funciona bien ahora». Ricardo tomó el teléfono con manos temblorosas. Lo revisó, lo giró, presionó botones, abrió aplicaciones. Todo funcionaba perfectamente. Mejor que antes. El niño no solo lo había arreglado, sino que de alguna manera lo había hecho funcionar incluso mejor que cuando estaba nuevo. Esto es. Ricardo no podía terminar la frase. Por primera vez en años, estaba completamente sin palabras. Alguien en la multitud comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro. En segundos, toda la calle estaba aplaudiendo al niño pequeño que acababa de hacer lo imposible. Algunos gritaban palabras de aliento. Otros tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por lo que acababan de presenciar. Pero Mateo no sonrió. No celebró. Simplemente mantuvo su mano extendida, esperando los 1,000 pesos que le habían prometido. Ricardo miró al niño, luego miró a la multitud, luego de nuevo al niño. Su cara, que segundos antes había estado llena de shock, comenzó a endurecerse. Su mandíbula se apretó, sus ojos se estrecharon, y entonces dijo algo que nadie esperaba. «No». La multitud dejó de aplaudir. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era un silencio tenso, incómodo, como el momento antes de una tormenta. ¿Qué? Una mujer en la multitud dio un paso adelante. ¿Qué quieres decir con no? Ricardo se guardó el teléfono en el bolsillo y miró a Mateo con desprecio renovado. No voy a darle 1,000 pesos a un niño de la calle. Probablemente lo usará para comprar drogas o lo perderá en una hora. Sería un desperdicio de dinero. Pero hicieron un trato, gritó un hombre desde la multitud. El niño cumplió su parte. Los tratos con niños mendigos no cuentan. Ricardo se encogió de hombros. Además, probablemente robó el conocimiento de alguien más. Estos niños son todos ladrones. No hay manera de que alguien sin educación pueda arreglar un teléfono tan complejo. Mateo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. No por las palabras, aunque dolían, sino porque sabía que este hombre rico y poderoso, nunca había tenido intención de pagarle. Todo había sido un juego. Una forma de entretenimiento a costa de un niño pobre. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Mateo, pero las contuvo. No iba a llorar. No frente a este hombre. No frente a esta multitud. Había llorado suficiente en su vida. «Por favor», dijo Mateo, su voz ahora más fuerte, llena de una emoción que había estado guardando durante años. «Usted prometió. Yo cumplí. No he comido en 2 días. Solo necesito algo de comida. Por favor». Por un momento, algo parpadeó en los ojos de Ricardo. ¿Era culpa? ¿Vergüenza? Pero desapareció tan rápido como apareció. «Te dije que no». Ricardo dio un paso hacia Mateo, su voz baja pero amenazante. «Y si sigues molestándome, llamaré a la policía de verdad y te arrestarán por acoso. ¿Entiendes?» «Esto es horrible», murmuró alguien en la multitud. «Alguien debería hacer algo», dijo otro. Pero nadie se movió. Nadie intervino. Como siempre, la gente era buena para hablar, pero no para actuar. Todos tenían sus teléfonos grabando,
listos para publicar el video en las redes sociales y expresar su indignación desde la seguridad de sus hogares cálidos. Pero nadie, ni una sola persona, se atrevió a enfrentar a Ricardo directamente. Excepto una persona. «Espere». Una voz nueva cortó el aire. Era profunda, calmada, pero con una autoridad que hizo que todos se voltearan. Desde la parte trasera de la multitud, un hombre comenzó a caminar hacia adelante. Era mayor, quizás tenía 70 años, con cabello blanco y una barba corta perfectamente recortada. Vestía un abrigo simple pero elegante, y caminaba con un bastón de madera tallada. Pero lo más notable eran sus ojos. Eran azules, brillantes, y llenos de una sabiduría que solo viene de haber vivido una vida larga y significativa. El anciano se detuvo entre Ricardo y Mateo, mirando primero al hombre rico, luego al niño pobre. «Joven», dijo el anciano mirando a Ricardo, aunque era obvio que Ricardo no era tan joven, «creo que acabas de cometer un error muy grande». Ricardo se rió con desprecio. «¿Y tú quién eres?» «El abuelo defensor de mendigos». El anciano sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que otros no. «Mi nombre es Esteban Morales, y creo que reconoces ese nombre». El color drenó de la cara de Ricardo. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de su cabeza. Su esposa jadeó audiblemente. Incluso sus hijos, que habían estado aburridos todo el tiempo, de repente prestaban atención completa. Porque todo el mundo en esa ciudad conocía el nombre de Esteban Morales. Era el fundador de la compañía de tecnología más grande del país. Un hombre que había construido un imperio desde cero y ahora valía miles de millones. Un hombre que era conocido no solo por su riqueza, sino por su generosidad legendaria y su apoyo inquebrantable a los niños necesitados. Y este hombre, esta leyenda viviente, ahora estaba parado frente a Mateo, mirando a Ricardo con ojos que habían visto demasiada crueldad en el mundo. «Señor Morales, yo no sabía». Ricardo tartamudeó. «¿No sabías qué? ¿No sabías que estaba siendo cruel con un niño? ¿No sabías que hacer promesas falsas a un niño desesperado es una de las cosas más bajas que un ser humano puede hacer?» La voz de Esteban era tranquila pero cortante como un cuchillo. Ricardo abrió su boca, pero no salieron palabras. Esteban se volvió hacia Mateo y se arrodilló lentamente, a pesar de su edad, hasta que estaba al nivel de los ojos del niño. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Mateo», susurró el niño. «Mateo, un nombre hermoso. Dime, Mateo, ¿quién te enseñó a arreglar teléfonos?» Mateo bajó la mirada. «Nadie. Yo solo, lo sentí. Encontré cosas rotas y las arreglé. Aprendí mirando. Aprendí intentando. A veces funcionaba, a veces no, pero nunca me rendí». Esteban asintió lentamente, y en sus ojos brillaban las lágrimas. Las lágrimas que brillaban en los ojos de Esteban Morales no eran de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de memoria, de algo profundo que tocaba su alma de una manera que no había sentido en décadas. El anciano se quedó mirando a Mateo durante un momento que pareció eterno, mientras la multitud a su alrededor permanecía en completo silencio, esperando, observando lo que sucedería a continuación. «Mateo», dijo Esteban finalmente, su voz temblando con emoción, «¿cuántos años tienes?» «10, señor», respondió Mateo en voz baja, sus manos todavía sosteniendo el dinero que Esteban le había dado. «Cumpliré 11 en febrero». Esteban cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos. Una determinación. Un propósito que brillaba tan intensamente que incluso las personas en la multitud podían sentirlo. «Hace 65 años», comenzó Esteban,
su voz ahora más fuerte para que todos pudieran escuchar. Yo también tenía 10 años. Y también estaba en esta misma calle, sucio, hambriento, completamente solo en el mundo. Mi madre había muerto de una enfermedad que no pudimos pagar para curar. Mi padre nos había abandonado años antes. Yo no tenía a nadie. Absolutamente nadie. Ricardo, quien todavía estaba parado cerca, ahora con la cabeza baja y la vergüenza pintada en cada línea de su rostro, escuchaba sin atreverse a moverse. Su esposa María lloraba en silencio, y sus hijos por primera vez en sus vidas privilegiadas estaban aprendiendo lo que significaba la humildad real. Una noche, continuó Esteban, estaba intentando arreglar un viejo radio que había encontrado en la basura. No sabía por qué lo hacía. Solo sentía que si podía hacer que algo roto funcionara de nuevo, entonces quizás había esperanza para mí también. Un hombre me vio. Un hombre rico, como yo ahora. Y en lugar de burlarse de mí, en lugar de ignorarme como todos los demás, se detuvo. Me preguntó qué estaba haciendo. Y cuando le mostré que había logrado hacer que el radio funcionara usando solo un pedazo de alambre y mi intuición, sus ojos se iluminaron exactamente como los míos se iluminaron cuando te vi arreglar ese teléfono, Mateo. La multitud estaba completamente hipnotizada. Algunas personas tenían sus teléfonos guardados ahora, simplemente queriendo estar presentes en este momento extraordinario. Una mujer mayor en la multitud se limpiaba las lágrimas con un pañuelo. Un hombre joven que había estado grabando todo bajó lentamente su teléfono, demasiado emocionado para seguir filmando. Ese hombre se llamaba don Arturo Velázquez, dijo Esteban, su voz ahora suave con el recuerdo. Me llevó a su casa aquella noche. Me dio comida caliente por primera vez en semanas. Me dio ropa limpia. Y lo más importante, me dio algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Me dio creer en mí mismo. Me dijo que mi talento no era un accidente, que era un regalo, y que desperdiciar ese regalo sería la peor tragedia del mundo. Esteban dio un paso más cerca de Mateo y se arrodilló lentamente, a pesar de su edad y sus rodillas que protestaban, hasta que sus ojos estaban al mismo nivel que los del niño. Don Arturo me dio una oportunidad que cambió mi vida para siempre. Me envió a la escuela. Me enseñó sobre negocios. Me mostró que el mundo era mucho más grande que las calles donde yo había estado sobreviviendo. Y cuando murió, 10 años después, me dejó su compañía. No porque yo fuera su hijo, no porque se lo debiera a mí, sino porque creía en mí cuando nadie más lo hacía. Mateo escuchaba cada palabra como si fuera el Evangelio. Sus ojos, esos ojos cafés grandes y expresivos, brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. Había llorado suficiente en su vida. Ahora, estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de algo que nunca había sentido antes. Esperanza. Esperanza real y tangible. Y ahora, dijo Esteban, poniendo sus manos arrugadas pero fuertes en los hombros de Mateo, estoy mirando a un niño que me recuerda exactamente a mí mismo. Un niño con un don extraordinario. Un niño que merece la misma oportunidad que yo recibí. Mateo, quiero hacer por ti lo que don Arturo hizo por mí. Quiero cambiar tu vida. Si me lo permites. ¿Por qué yo?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro quebrado. Hay miles de niños en las calles. Niños que probablemente son más inteligentes que yo. Que tienen más talento. ¿Por qué yo? Esteban sonrió, y era la sonrisa más cálida y genuina que Mateo había visto en su vida. Porque cuando te vi arreglar ese teléfono, no solo vi talento técnico. Vi algo más profundo. Vi humildad. Vi dignidad. Vi a un niño que, incluso después de ser humillado y tratado como basura, todavía ofreció su mano con respeto. Un niño que no respondió al odio con odio. Y Mateo, esa combinación de talento y carácter es más rara que cualquier diamante en el mundo.
Ricardo, quien había estado parado en silencio todo este tiempo, de repente dio un paso adelante. Su cara estaba roja, no de ira sino de vergüenza profunda. Cuando habló, su voz temblaba. Señor Morales, yo no tengo palabras para expresar cuánto lo siento. Lo que hice esta noche fue imperdonable. Traté a este niño como si fuera menos que humano, como si su vida no tuviera valor. Y lo hice para entretenerme, para sentirme superior, para... Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a fluir libremente por sus mejillas. Para llenar un vacío en mi vida que todo mi dinero nunca ha podido llenar. Esteban se levantó lentamente y miró a Ricardo. No con odio, no con juicio, sino con algo más complejo. Comprensión mezclada con decepción. Ricardo, dijo Esteban firmemente, tu dinero te ha aislado del mundo real. Te ha hecho olvidar que cada persona, sin importar cuán pobre o rica, tiene valor inherente. Tiene dignidad. Tiene sueños y miedos y esperanzas igual que tú. Esta noche has aprendido una lección que tu dinero nunca podría enseñarte. Lo sé, dijo Ricardo, su voz apenas audible, y pasaré el resto de mi vida intentando ser mejor. Intentando ser el tipo de hombre que mis hijos puedan respetar de verdad, no solo temer. Esteban asintió. Entonces comienza ahora. Este momento. Esta noche. El cambio no viene mañana. Viene en este instante, cuando decides ser diferente. Ricardo miró a Mateo, y cuando habló, su voz estaba llena de arrepentimiento genuino. Mateo, no espero que me perdones. No merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que lo que hiciste esta noche, la forma en que mantuviste tu dignidad incluso cuando yo intentaba quitártela, me enseñó más sobre ser un hombre de lo que cualquier libro o mentor jamás me enseñó. Eres más rico en espíritu que yo alguna vez seré en dinero. Mateo miró a Ricardo durante un largo momento. La multitud esperaba, conteniendo el aliento, preguntándose qué diría el niño. Y entonces, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Extendió su pequeña mano hacia Ricardo. Todos cometemos errores, dijo Mateo simplemente. Lo que importa es lo que hacemos después. Ricardo tomó la mano de Mateo y la estrechó suavemente, como si estuviera sosteniendo algo precioso y frágil. Las lágrimas caían libremente ahora, y no le importaba quién lo viera. Su esposa María se acercó y también ella tomó la mano de Mateo. Perdóname también, dijo María, su voz rota por la emoción. Yo me reí. Yo también te traté como si no importaras. Y estaba tan equivocada. Sus hijos, el chico y la chica que habían estado pegados a sus teléfonos toda la noche, finalmente guardaron sus dispositivos y se acercaron. La chica, que no tendría más de 15 años, habló primero. Yo también lo siento. Nunca he tenido que preocuparme de dónde vendría mi próxima comida. Nunca he dormido en la calle. Y por eso, pensé que era mejor que las personas que sí lo hacen. Pero no lo soy. Solo soy más afortunada. Y nunca olvidaré la diferencia. El chico, de 16 años, asintió. Mi papá siempre nos dice que el trabajo duro es lo que hace exitosa a la gente. Pero nunca mencionó que algunas personas trabajan más duro que nadie y todavía no tienen nada porque la vida no les dio las mismas oportunidades. Tú nos enseñaste eso esta noche. La multitud, que había sido testigo de toda esta transformación, comenzó a aplaudir de nuevo. Pero esta vez era diferente. No era solo admiración. Era celebración. Celebración de la humanidad en su mejor momento. Del perdón, de la redención, de la esperanza. Un periodista que había estado entre la multitud se acercó con su micrófono. Señor Morales, dijo el periodista, esta historia es extraordinaria. ¿Puedo preguntar qué planea hacer exactamente por Mateo?
Esteban miró al periodista, luego a Mateo, luego de nuevo al periodista. Voy a hacer lo que debería hacerse por cada niño talentoso en las calles de nuestra ciudad. Voy a darle educación. Voy a darle oportunidades. Voy a asegurarme de que su talento no se desperdicie simplemente porque nació en circunstancias difíciles. Y más que eso, Esteban levantó su voz para que todos pudieran escuchar. Esta noche estoy anunciando la creación de la Fundación Segunda Oportunidad. Una fundación dedicada a encontrar niños como Mateo. Niños con talento y potencial que simplemente necesitan a alguien que crea en ellos. Ricardo, Esteban se volvió hacia el hombre. Me gustaría que consideraras ser parte de esta fundación. Que uses tu riqueza y tus recursos para ayudar a cambiar vidas. Ricardo parpadeó, sorprendido. ¿Yo? Después de lo que hice. Especialmente después de lo que hiciste, dijo Esteban firmemente. Porque ahora entiendes lo que está en juego. Ahora entiendes el dolor que la indiferencia causa. Y ese entendimiento te hace perfecto para ayudar. Ricardo asintió lentamente, y por primera vez en años, sintió algo que había olvidado que existía. Sintió propósito. Propósito real más allá de acumular más riqueza o comprar más cosas. Sería un honor, dijo Ricardo, su voz llena de convicción. Un honor que no merezco pero que trabajaré cada día para ganar. Esteban se volvió hacia Mateo. Y tú, joven Mateo, serás el primero. El primero de muchos. Pero hay algo que necesito preguntarte, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Qué es, señor? Preguntó Mateo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Si pudieras tener cualquier cosa en el mundo, cualquier futuro, ¿qué sería? Mateo pensó durante un largo momento. La multitud esperaba en silencio. El periodista tenía su micrófono extendido. Las cámaras grababan. Este momento quedaría registrado para siempre. Y entonces Mateo habló, su voz clara y segura. Quiero aprender. Quiero entender cómo funcionan las cosas. No solo teléfonos o radios, sino todo. Computadoras, máquinas, tecnología. Quiero ser tan bueno que cuando las personas vean algo roto, algo que nadie más puede arreglar, digan, llévenlo a Mateo, él sabrá qué hacer. Pero más que eso, Mateo miró a la multitud. Quiero que otros niños como yo sepan que hay esperanza. Que donde naciste no determina dónde terminarás. Que los sueños no son solo para los ricos. Son para todos. El silencio que siguió fue profundo. Y entonces, una mujer en la multitud comenzó a aplaudir. Luego otra. Y otra. En segundos, toda la calle estaba aplaudiendo. No solo aplaudiendo sino vitoreando. Llorando. Celebrando este momento extraordinario. Esteban puso su brazo alrededor de los hombros de Mateo. Entonces eso es exactamente lo que harás. Mañana por la mañana, quiero que vengas a mi oficina. Torre Morales, piso 50. Le diré a mi asistente que te espere. Y allí comenzaremos a planear tu futuro. Un futuro brillante. Un futuro sin límites. ¿De verdad? Preguntó Mateo, casi sin atreverse a creer que esto era real. ¿No es un sueño? No voy a despertar en el callejón y descubrir que nada de esto sucedió. Esteban se arrodilló de nuevo y miró directamente a los ojos de Mateo. Es real, hijo, tan real como el aire que respiras, tan real como el latido de tu corazón. Tu vida acaba de cambiar para siempre. Y sé que da miedo, sé que es abrumador, pero quiero que recuerdes algo. No importa cuán exitoso te vuelvas, no importa cuánto dinero ganes o cuánta fama alcances, nunca olvides esta noche. Nunca olvides lo que se siente estar donde estás ahora. Porque ese recuerdo te mantendrá humilde. Te mantendrá conectado con lo que realmente importa. Te mantendrá humano. Mateo asintió, las lágrimas finalmente cayendo libremente por sus mejillas. Esteban lo abrazó, y en ese abrazo, Mateo sintió algo que no había sentido desde que su madre murió hace 5 años. Sintió que alguien se preocupaba por él. Realmente se preocupaba. No por lástima, no por obligación, sino porque veían su valor, su potencial, su humanidad. Cuando finalmente se separaron, el periodista se acercó de nuevo. Señor Morales,
Esta historia va a estar en todas las noticias mañana. ¿Hay algo más que quiera decir? Esteban pensó por un momento, luego asintió. Sí, quiero decirle a cada persona que está viendo esto, cada persona que está aquí esta noche, que miren a su alrededor. En sus ciudades, en sus vecindarios, hay niños como Mateo. Niños con talento extraordinario que están siendo ignorados porque la sociedad ha decidido que no valen la inversión. Y les digo esto, estamos desperdiciando el recurso más valioso que tenemos. No es petróleo, no es oro, son estos niños, estas mentes brillantes que solo necesitan una oportunidad. Así que les hago un desafío. Encuentren un niño que necesite ayuda, solo uno, y denle una oportunidad, porque nunca saben, ese niño podría ser el próximo gran inventor, el próximo gran líder, el próximo gran sanador, el próximo gran maestro. Todo lo que necesitan es alguien que crea en ellos. La multitud estalló en aplausos otra vez. Las personas sacaban sus teléfonos ahora, no para burlarse sino para donar. En minutos, la nueva Fundación Segunda Oportunidad tenía miles de pesos en donaciones. Los números seguían subiendo. 10,000, 20,000, 50,000, 100,000. María, la esposa de Ricardo, se acercó a Esteban. Señor Morales, dijo ella, su voz temblorosa pero determinada. Ricardo y yo queremos hacer la primera donación grande a la fundación. 500,000 pesos. Y queremos establecer un fondo de becas en nombre de Mateo, para que otros niños puedan recibir la misma oportunidad. Esteban sonrió. Eso es extraordinariamente generoso. María, gracias. Ricardo se acercó también. Y yo personalmente quiero disculparme públicamente. Mañana, daré una conferencia de prensa. Hablaré sobre lo que hice esta noche, sobre mi vergüenza, y sobre lo que aprendí. Porque si mi humillación puede inspirar aunque sea a una persona a tratar mejor a los necesitados, entonces valdrá la pena. La noche continuó con más personas acercándose a Mateo, queriendo estrechar su mano, queriendo ser parte de esta historia extraordinaria. Algunos ofrecían dinero, otros ofrecían recursos. Un maestro de una escuela privada prestigiosa se ofreció a dar clases gratuitas. Un dueño de una tienda de electrónica se ofreció a donar herramientas y equipos para que Mateo pudiera practicar su talento. Era como si toda la ciudad hubiera despertado, como si todos hubieran recordado de repente lo que significaba ser humano, lo que significaba cuidar unos de otros. Pero en medio de toda esta celebración, Mateo pensaba en algo más. Pensaba en sus amigos, los otros 3 niños que dormían en el callejón detrás del edificio abandonado. Tomás, Carmen y Diego. Ellos también necesitaban ayuda. Ellos también merecían una oportunidad. Señor Morales, dijo Mateo suavemente, tirando de la manga del abrigo del anciano, hay algo que necesito decirle. Esteban se inclinó para escuchar. Tengo amigos, 3 niños que también viven en las calles. Ellos son mi familia, la única familia que tengo. Si usted me ayuda, ¿puede ayudarlos a ellos también? No puedo dejarlos atrás. No puedo tener una vida mejor mientras ellos todavía sufren. Esteban miró a Mateo durante un largo momento, y en sus ojos había algo que brillaba incluso más fuerte que antes. Era orgullo, orgullo puro por este niño extraordinario que, incluso en su momento de mayor triunfo, pensaba en otros antes que en sí mismo. Mateo, dijo Esteban, su voz gruesa con emoción, acabas de demostrar por qué eres tan especial. No es solo tu talento con la tecnología, es tu corazón, tu compasión, tu lealtad. Y sí, por supuesto, ayudaremos a tus amigos también. De hecho, mañana, quiero que los traigas contigo a mi oficina. Los 4 comenzarán esta nueva vida juntos. Mateo sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. Abrazó a Esteban con todas sus fuerzas, y el anciano correspondió el abrazo con la misma intensidad. La lluvia había dejado de caer. Las nubes se habían separado, y por primera vez en días,
Las estrellas eran visibles en el cielo nocturno. Era como si el universo mismo estuviera celebrando este momento, este cambio, esta transformación. Finalmente, después de horas, la multitud comenzó a dispersarse. Las personas se iban a sus casas, pero llevaban algo con ellas. Llevaban esperanza renovada. Llevaban fe en la humanidad. Llevaban la historia de un niño pequeño que se negó a rendirse y un anciano que recordó quién era realmente. Esteban le dio a Mateo la dirección de un hotel cercano. «Quédate allí esta noche», dijo Esteban. «Descansa, come algo caliente, y mañana comenzamos tu nueva vida». Mateo caminó hacia el hotel, sus bolsillos llenos de más dinero del que había visto en toda su vida, su corazón lleno de más esperanza de la que había sentido posible. Pero no fue directamente al hotel. Primero, corrió de regreso al callejón donde sus amigos esperaban. Cuando llegó, los encontró acurrucados juntos bajo una lona vieja, tratando de mantenerse calientes. Cuando Tomás vio a Mateo, sus ojos se iluminaron. «Mateo, regresaste. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Mateo sonrió, la sonrisa más grande y brillante de su vida. «Más que bien», dijo. «Nuestra vida acaba de cambiar. Y tengo tanto que contarles». Aquella noche en el hotel, los 4 niños no pudieron dormir. Mateo les había contado todo, cada detalle de lo que había sucedido con Ricardo, con Esteban Morales, con la multitud en la calle. Tomás, el pequeño de 6 años, escuchaba con la boca abierta, sus ojos brillando con asombro. Carmen, de 8 años, lloraba de felicidad mientras abrazaba a su hermano. Y Diego, el chico de 13 años con la pierna lesionada, simplemente miraba a Mateo con una mezcla de incredulidad y gratitud profunda. «¿Entonces realmente nos va a ayudar a todos?», preguntó Diego, su voz temblorosa. «¿No es una broma cruel? ¿No vamos a despertar y descubrir que todo fue un sueño?». Mateo tomó la mano de Diego y la apretó con fuerza. «¿Es real, Diego? Tan real como este cuarto, tan real como esta cama caliente, tan real como la comida que acabamos de comer. Mañana vamos a ir a Torres Morales, todos juntos, y nuestra vida va a cambiar para siempre». Carmen se acercó a Mateo y lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Gracias», susurró ella, su voz rota por las lágrimas. «Gracias por no olvidarte de nosotros. Muchos lo habrían hecho. Habrían tomado esta oportunidad y habrían corrido sin mirar atrás». «Nunca», dijo Mateo firmemente. «Ustedes son mi familia, la única familia real que tengo. Si yo subo, todos subimos juntos. Así es como debe ser». Tomás se acurrucó al lado de Mateo, su pequeño cuerpo finalmente relajándose después de años de tensión constante. «Mateo», dijo el niño pequeño, su voz somnolienta, «¿crees que algún día yo también pueda arreglar cosas como tú?». Mateo sonrió y acarició el cabello despeinado de Tomás. «Creo que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, Tomás. Todos podemos. Solo necesitábamos alguien que creyera en nosotros. Y ahora lo tenemos». Esa noche, por primera vez en años, los 4 niños durmieron profundamente. No había miedo al frío. No había miedo a que alguien los lastimara. No había hambre comiéndoles el estómago. Solo había paz. Paz dulce y merecida. La mañana llegó con el sol brillando a través de las ventanas del hotel. Mateo fue el primero en despertar. Se quedó acostado por un momento, mirando el techo, asegurándose de que todo era real. Podía escuchar la respiración suave de sus amigos. Podía sentir la suavidad de las sábanas limpias. Podía oler el aroma del desayuno que venía del restaurante del hotel en el piso de abajo. Era real. Todo era gloriosamente real. Se levantó y se bañó de nuevo,
queriendo estar lo más presentable posible para el día más importante de su vida. Cuando salió del baño, encontró a sus amigos despiertos, nerviosos, emocionados, asustados, todo al mismo tiempo. ¿Cómo nos vemos?, preguntó Carmen, mirando la ropa de segunda mano que Mateo había comprado para todos la noche anterior con el dinero que Esteban le había dado. Se ven perfectos, dijo Mateo con una sonrisa. Se ven como lo que son. Niños valientes que han sobrevivido cosas que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. Bajaron a desayunar juntos. El restaurante del hotel estaba lleno de personas de negocios, turistas, familias. Algunas personas los miraban con curiosidad, otras con algo que parecía compasión. Pero Mateo mantuvo la cabeza en alto, y sus amigos hicieron lo mismo. Ya no se sentían invisibles. Ya no se sentían como si no pertenecieran. Después del desayuno, tomaron un taxi hacia Torres Morales. Diego nunca había estado en un taxi antes. Tomás presionó su nariz contra la ventana, maravillado por la ciudad desde esta nueva perspectiva. Carmen agarró la mano de Mateo durante todo el viaje, como si tuviera miedo de que si lo soltaba, todo desaparecería. Cuando llegaron a Torres Morales, el edificio era aún más impresionante a la luz del día. La torre de cristal brillaba bajo el sol matutino como un faro de esperanza. Mateo guió a sus amigos hacia la entrada, donde la misma recepcionista de ayer los vio acercarse. Esta vez, su reacción fue completamente diferente. «Mateo», dijo ella, levantándose inmediatamente de su silla. «La señora Gutiérrez me dijo que vendrías con amigos. Por favor, todos síganme. El señor Morales los está esperando». Subieron en el elevador privado, los 4 niños apretados juntos, sus manos entrelazadas. Tomás temblaba de nervios. Diego mantenía su mandíbula apretada, tratando de verse fuerte. Carmen respiraba profundamente, como si estuviera preparándose para algo enorme. Las puertas del elevador se abrieron al piso 50, y allí estaba Esteban Morales, esperándolos con una sonrisa cálida que iluminaba toda la habitación. Pero no estaba solo. A su lado había 4 personas más. Doctores, maestros, trabajadores sociales, todos allí para ayudar. «Mateo», dijo Esteban, caminando hacia ellos con los brazos abiertos. «Y estos deben ser tus amigos. Bienvenidos. Bienvenidos a su nuevo hogar». Durante las siguientes horas sucedió algo extraordinario. Los doctores examinaron a cada niño, tratando heridas que habían sido ignoradas durante años. La pierna de Diego, que nunca había sanado correctamente después de una caída, recibiría cirugía la próxima semana. Tomás tenía una infección en los pulmones que necesitaba tratamiento inmediato. Carmen tenía problemas en los oídos que afectaban su audición. Y Mateo, a pesar de su apariencia de fortaleza, estaba desnutrido y necesitaba cuidado médico extensivo. Pero más importante que el cuidado médico era el cuidado emocional. Los trabajadores sociales hablaron con cada niño individualmente, escuchando sus historias, sus miedos, sus sueños. Y por primera vez en sus vidas, estos niños sintieron que alguien realmente los escuchaba. No para juzgarlos, no para sentir lástima por ellos, sino para entenderlos, para valorarlos. Esteban reunió a los 4 niños en su oficina privada después de que todos los exámenes terminaron. Se sentó frente a ellos, sus ojos azules brillando con emoción contenida. «Niños», comenzó Esteban, «quiero contarles un poco más sobre mi historia, sobre por qué esto es tan importante para mí». Los 4 niños se inclinaron hacia adelante, escuchando atentamente. «Cuando don Arturo me rescató de las calles hace 65 años, me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo, Esteban, el éxito verdadero no se mide por cuánto dinero acumulas o cuánto poder tienes. Se mide por cuántas vidas tocas».
¿Por cuántas personas ayudas a alcanzar su potencial? Esa es la única riqueza que importa. Y durante toda mi vida, he intentado vivir según esas palabras. He construido empresas, sí. He ganado dinero, sí. Pero lo que más me enorgullece son las vidas que he podido cambiar a lo largo del camino. Esteban hizo una pausa, y cuando continuó, su voz estaba llena de emoción profunda. Pero debo confesarles algo. Durante los últimos años, me he sentido perdido. Me he sentido como si hubiera olvidado mi propósito. Me había vuelto tan envuelto en dirigir mi empresa, en hacer más dinero, en mantener mi legado, que había olvidado lo más importante. Había olvidado la promesa que le hice a don Arturo antes de que muriera. La promesa de ayudar a niños como yo, como ustedes. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Esteban. Y entonces, anoche, vi a Mateo en la calle. Vi su talento. Vi su dignidad. Vi su bondad incluso frente a la crueldad. Y fue como si don Arturo me estuviera hablando desde el cielo, recordándome quién se supone que debo ser. Mateo, tú no solo salvaste tu propia vida anoche, salvaste la mía también. Me recordaste por qué estoy aquí. Me recordaste cuál es mi verdadero propósito. Mateo no pudo contener las lágrimas más tiempo. Corrió hacia Esteban y lo abrazó con todas sus fuerzas. Y uno por uno, los otros niños se unieron al abrazo. 5 personas, separadas por décadas y circunstancias, pero unidas por algo mucho más fuerte. Unidos por la comprensión de lo que significa sufrir, de lo que significa ser salvado, de lo que significa tener una segunda oportunidad. Cuando finalmente se separaron, Esteban se limpió los ojos y sonrió. Ahora, déjenme contarles sobre el plan. Cada uno de ustedes tendrá un tutor personal. Aprenderán a leer y escribir correctamente. Aprenderán matemáticas, ciencias, historia, todo lo que han perdido al no ir a la escuela. Pero más que eso, descubriremos qué es lo que cada uno de ustedes ama. ¿Cuál es su talento especial? Porque todos tienen uno. Mateo tiene su habilidad con la tecnología. Y ustedes 3 también tienen algo extraordinario dentro de ustedes. Solo necesitamos encontrarlo. Diego levantó su mano tímidamente. Señor Morales, yo no sé si tengo algún talento especial. Siempre he sido solo el niño con la pierna mala. El que no podía correr o jugar como los demás. Esteban se arrodilló frente a Diego, ignorando el dolor en sus propias rodillas viejas. Diego, he observado cómo cuidas de estos niños más pequeños. Cómo los proteges. Cómo tomas decisiones sabias incluso cuando tienes miedo. Eso no es algo pequeño. Eso es liderazgo. Eso es coraje. Y en mi experiencia, un buen líder es más valioso que 100 personas con piernas perfectas. Diego parpadeó rápidamente, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. Carmen levantó su mano también. Señor Morales, a mí me gusta dibujar. A veces, cuando encuentro un pedazo de carbón o tiza en la calle, dibujo en las paredes. Dibujo las cosas que sueño. Casas hermosas. Familias felices. Lugares donde todo es perfecto. Los ojos de Esteban se iluminaron. ¿Tienes algunos de tus dibujos? Carmen negó con la cabeza tristemente. No. Siempre desaparecen. La lluvia los borra, o alguien pinta sobre ellos, o simplemente se van. Entonces vamos a cambiar eso, dijo Esteban con determinación. Vamos a conseguirte un cuaderno de dibujo, lápices reales, pinturas, y vamos a encontrarte un maestro que te enseñe a convertir esos sueños en realidad. Y finalmente, Tomás, el pequeño de 6 años, levantó su mano. Yo solo quiero aprender a leer, dijo él con su vocecita suave.
Veo a las personas leyendo libros y lucen tan felices. Quiero saber qué se siente. Quiero saber qué dicen todas esas palabras. Esteban sintió como si su corazón se rompiera y se sanara al mismo tiempo. La inocencia de este deseo, la simplicidad de este sueño, era más conmovedor que cualquier cosa que había escuchado en años. Tomás, dijo Esteban, su voz temblorosa con emoción, en 6 meses vas a estar leyendo. Y no solo palabras simples. Vas a estar leyendo historias, aventuras. Vas a viajar a mundos que nunca supiste que existían, todo desde las páginas de un libro. Esa es mi promesa para ti. La señora Gutiérrez entró entonces con noticias importantes. Señor Morales, la prensa está afuera. Docenas de reporteros. Todos quieren saber sobre Mateo y la Fundación Segunda Oportunidad. Y hay algo más. Las donaciones no han parado. Desde anoche, hemos recibido más de 5 millones de pesos. Personas de todo el país están donando. Están compartiendo la historia. Están pidiendo cómo pueden ayudar. Esteban se quedó sin palabras por un momento. 5 millones de pesos. Era más de lo que había esperado en un mes, y apenas había pasado una noche. Y hay más, continuó la señora Gutiérrez, su voz emocionada. Ricardo Sánchez acaba de anunciar que va a igualar cada donación que reciba la fundación durante el próximo año. Cada peso que alguien done, él donará otro peso. Está diciendo que es su forma de redimirse, su forma de convertir su vergüenza en algo positivo. Mateo sintió algo extraño en su pecho. Era orgullo, no por sí mismo, sino por Ricardo. El hombre que lo había humillado apenas 12 horas antes ahora estaba tratando de hacer las cosas bien. Estaba tratando de ser mejor. Quiero verlo, dijo Mateo de repente. Quiero ver a Ricardo. Esteban miró a Mateo con curiosidad. ¿Estás seguro? No tienes que hacerlo si no quieres. Estoy seguro, dijo Mateo firmemente. Quiero agradecerle. Agradecerle. Diego parecía confundido. ¿Por qué querrías agradecer al hombre que fue tan cruel contigo? Mateo pensó por un momento antes de responder. Porque si él no me hubiera retado a arreglar su teléfono, nada de esto habría sucedido. Si él no hubiera sido cruel, el señor Morales nunca habría intervenido. A veces, las cosas malas llevan a cosas buenas. A veces, las personas malas pueden convertirse en personas buenas. Y creo que Ricardo está intentando ser bueno ahora. Eso merece reconocimiento. Esteban miró a este niño de 10 años con asombro absoluto. La sabiduría que salía de su boca era la de alguien que había vivido 70 años, no 10. Era la sabiduría que viene solo del sufrimiento profundo transformado en comprensión profunda. Eres extraordinario, Mateo, dijo Esteban suavemente. Absolutamente extraordinario. Media hora después, Ricardo entró a la oficina. Se veía diferente de cómo se veía la noche anterior. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido. Su cara tenía líneas de preocupación que no habían estado allí antes. Pero había algo más también. Había humildad. Había genuino arrepentimiento. Mateo, dijo Ricardo, su voz apenas un susurro. No esperaba que quisieras verme. Pensé que me odiarías para siempre. Mateo caminó hacia Ricardo y extendió su mano. No lo odio, señor Ricardo, y quiero agradecerle. Ricardo parpadeó, confundido. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por enseñarme que las personas pueden cambiar. Por mostrarme que incluso cuando alguien comete un error terrible, todavía puede elegir hacer lo correcto después. Usted está ayudando a cambiar vidas ahora con sus donaciones. Está convirtiendo su error en algo hermoso. Eso requiere coraje. Ricardo cayó de rodillas frente a Mateo,
las lágrimas fluyendo libremente. «No merezco tu perdón», dijo Ricardo, su voz rota. «No merezco tu bondad». «Todos merecemos una segunda oportunidad», dijo Mateo simplemente. «Ese es el punto de todo esto, ¿verdad? Segunda oportunidad. No solo para niños como yo, sino para todos. Para personas como usted que han olvidado cómo ser amables. Esta es su segunda oportunidad. No la desperdicie». Ricardo abrazó a Mateo, y en ese abrazo, años de arrogancia, de frialdad, de desconexión con la humanidad, comenzaron a derretirse. María, su esposa, quien había entrado detrás de él, también lloraba. Sus hijos estaban allí también, y por primera vez en sus vidas privilegiadas, entendían lo que significaba la verdadera riqueza. Los meses siguientes fueron transformadores. Mateo y sus amigos se mudaron a una casa hermosa que Esteban había comprado para ellos. No era una mansión ridícula, era un hogar, un lugar cálido, acogedor, lleno de amor. Había una mujer maravillosa llamada Rosa que se convirtió en su cuidadora, no como empleada sino como abuela adoptiva. Ella cocinaba para ellos, los abrazaba cuando tenían pesadillas sobre sus días en las calles, los animaba cuando el aprendizaje se volvía difícil. Mateo pasaba las mañanas en tutorías académicas, aprendiendo todo lo que había perdido. Pero las tardes eran para su verdadera pasión. Esteban le había construido un taller de última generación, lleno de herramientas, computadoras, piezas electrónicas. Y allí, Mateo florecía. Su talento natural, combinado ahora con educación formal, lo convertía en algo extraordinario. A los 11 años, estaba arreglando cosas que ingenieros con títulos universitarios no podían arreglar. Diego descubrió su pasión por ayudar a otros. Después de que su pierna fue operada exitosamente, comenzó a trabajar como voluntario en refugios para niños sin hogar. Sabía exactamente lo que esos niños estaban pasando, y su comprensión, su empatía, su liderazgo natural, hacían que confiaran en él instantáneamente. A los 14 años, estaba dando charlas en escuelas sobre la vida en las calles, educando a niños privilegiados sobre una realidad que nunca habían conocido. Carmen se convirtió en una artista extraordinaria. Sus dibujos, que una vez fueron carbón en paredes sucias, ahora eran pinturas hermosas que se exhibían en galerías. Ella pintaba la esperanza, pintaba la transformación, pintaba el viaje de la oscuridad a la luz. Y las personas que veían sus pinturas lloraban, porque podían sentir la emoción verdadera en cada pincelada. Y Tomás, el pequeño Tomás que solo quería aprender a leer, se convirtió en un devorador de libros. No podía dejar de leer. Leía todo lo que podía poner en sus manos. Y descubrió que tenía un don para las palabras. A los 8 años, estaba escribiendo sus propias historias. Historias sobre niños valientes, sobre segundas oportunidades, sobre esperanza incluso en los lugares más oscuros. La Fundación Segunda Oportunidad creció más allá de los sueños más salvajes de cualquiera. Con las donaciones de miles de personas y el apoyo continuo de Ricardo, quien se había convertido en uno de los defensores más apasionados de la causa, la fundación estaba ayudando a cientos de niños en todo el país. Niños de las calles encontraban hogares, encontraban educación, encontraban amor, encontraban esperanza. 3 años después de aquella noche lluviosa en diciembre, se llevó a cabo una ceremonia especial. Era el aniversario de la fundación, y personas de todo el país se reunieron para celebrar. Mateo, ahora de 13 años, iba a dar un discurso. Estaba nervioso, sus manos temblaban mientras sostenía el papel con sus notas. Pero cuando subió al escenario y miró a la audiencia, vio caras familiares. Vio a Esteban, sentado en primera fila con lágrimas en sus ojos. Vio a Ricardo y María con sus hijos,
todos voluntarios activos ahora en la fundación. Vio a Rosa, su abuela adoptiva, sonriendo con orgullo. Vio a Diego, Carmen y Tomás, sus hermanos en todo excepto sangre. Y vio a cientos de otros niños. Niños que habían sido salvados por la fundación. Niños que ahora tenían futuro. Mateo respiró profundo y comenzó a hablar. Hace 3 años, yo no era nadie. Era invisible. Era un niño sucio en la calle que la mayoría de las personas elegían no ver. Y luego, una noche, un hombre rico se burló de mí. Me desafió. Me humilló. Y en ese momento de humillación, otro hombre vio algo en mí que yo no sabía que estaba allí. Vio potencial. Vio valor. Vio un futuro. La audiencia escuchaba en completo silencio. Podría estar enojado con Ricardo Sánchez por cómo me trató aquella noche. Podría guardar rencor. Podría dejar que ese momento defina mi vida de manera negativa. Pero he aprendido algo importante. He aprendido que las personas más rotas a menudo se convierten en las personas más hermosas una vez que sanan. Ricardo estaba roto aquella noche. Su alma estaba enferma, pero eligió sanar, eligió cambiar, y ahora es uno de los hombres más buenos que conozco. Ricardo, sentado en la audiencia, lloraba abiertamente. Y Esteban Morales, continuó Mateo, su voz más fuerte ahora, este hombre podría haber pasado junto a mí igual que todos los demás. Podría haber ignorado mi situación, pero no lo hizo. No porque me lo debiera, no porque se sintiera culpable, sino porque recordó. Recordó lo que era estar donde yo estaba, y ese recuerdo lo impulsó a actuar. Mateo miró directamente a Esteban. Usted me salvó, señor Morales. Salvó a mis amigos, y a través de la fundación, está salvando a cientos más. Pero hay algo que necesito que sepa. Algo que nunca le he dicho. Esteban se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. Usted me dijo una vez que yo salvé su vida al recordarle su propósito. Pero la verdad es que nos salvamos mutuamente. Porque antes de conocerlo, yo estaba perdiendo la esperanza. Estaba comenzando a creer que tal vez el mundo era tan cruel como parecía. Que tal vez no había lugar para niños como yo. Pero usted me mostró que hay bondad, que hay amor, que hay esperanza, y esa lección vale más que todo el dinero del mundo. La audiencia estalló en aplausos. Personas se ponían de pie, vitoreando, llorando. Pero Mateo no había terminado. Quiero decirle algo a todos los que están aquí hoy. Si ven a alguien que necesita ayuda, no miren hacia otro lado. No asuman que alguien más se encargará. Actúen, porque nunca saben, esa persona que ayudan podría cambiar el mundo algún día. O quizás, solo quizás, al ayudar a esa persona, ustedes sean los que cambien. Ustedes sean los que encuentren su verdadero propósito. Ustedes sean los que descubran lo que significa estar verdaderamente vivo. Cuando Mateo bajó del escenario, fue rodeado inmediatamente por personas que querían abrazarlo, agradecerle, felicitarlo. Pero él se abrió paso a través de la multitud hacia una persona, hacia Esteban. El anciano y el niño se abrazaron, y en ese abrazo había 3 años de amor, de crecimiento, de transformación. Había la gratitud de un niño que había sido salvado y el orgullo de un hombre que había encontrado su propósito nuevamente. Estoy tan orgulloso de ti, susurró Esteban en el oído de Mateo. Tan increíblemente orgulloso. Todo es gracias a usted, respondió Mateo. Usted me enseñó que arreglar cosas rotas no es solo mi talento con la tecnología. Es mi propósito en la vida. Arreglar corazones rotos. Arreglar vidas rotas. Arreglar un mundo roto, una persona a la vez. Esteban se alejó y miró a Mateo con ojos brillantes. Sabes, don Arturo me dijo algo antes de morir.
Me dijo que el éxito verdadero no es lo que logras para ti mismo, es lo que inspiras en otros. Y Mateo, tú has inspirado a una generación. Has inspirado a cientos de niños a creer que pueden tener un futuro mejor. Has inspirado a miles de adultos a abrir sus corazones y sus billeteras para ayudar. Has inspirado incluso a un anciano como yo a recordar por qué estoy aquí. Esa noche, cuando todos se habían ido a casa y la celebración había terminado, Mateo se sentó solo en el taller que Esteban había construido para él. Miró todas las herramientas, todas las máquinas, todos los proyectos en los que estaba trabajando, y pensó en lo lejos que había llegado desde aquella noche lluviosa hace 3 años. Pensó en el niño que había sido, sucio, hambriento, asustado, pero nunca sin esperanza. Y pensó en el joven en el que se había convertido, educado, amado, seguro, y ahora con el poder de cambiar vidas. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Diego. Hermano, nunca olvides cuán increíble eres. Te amo. Luego uno de Carmen. Hoy pintaré tu retrato. El niño que salvó a todos nosotros. Y finalmente uno de Tomás. Escribí una historia sobre ti, Mateo. Algún día será un libro que millones leerán. Mateo sonrió, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Y entonces, sacó el primer teléfono que había arreglado. El teléfono de Ricardo. Esteban se lo había dado como recuerdo, como recordatorio de donde todo comenzó. Lo sostuvo en sus manos, recordando aquella noche, recordando el miedo, recordando la humillación, pero también recordando el momento en que todo cambió. El momento en que Esteban Morales vio algo en el que nadie más vio. Gracias, susurró Mateo al teléfono, como si de alguna manera sus palabras pudieran viajar de regreso en el tiempo a aquel niño asustado de hace 3 años. Gracias por no rendirte. Gracias por creer que podías arreglar algo roto. Porque al arreglar ese teléfono, arreglaste nuestra vida entera. Y en algún lugar de la ciudad, en su mansión que ya no se sentía vacía, Ricardo Sánchez miraba una foto en su teléfono. Era una foto de aquella noche. Una foto que alguien de la multitud había tomado. Mostraba a Mateo extendiendo el teléfono arreglado, su cara llena de esperanza y dignidad. Y mostraba a Ricardo mirándolo, no todavía con la vergüenza que vendría después, sino con shock. Con la realización de que estaba presenciando algo extraordinario. Ricardo tocó la foto suavemente y sonrió. Había sido el villano de esa historia. Sí, pero Mateo le había dado la oportunidad de convertirse en el héroe de otras historias. De salvar otras vidas. De hacer las cosas bien. Gracias, Mateo, susurró Ricardo, por mostrarme quién puedo ser cuando elijo ser mejor. Y así, la historia que comenzó con crueldad terminó con amor. La historia que comenzó con un niño roto terminó con cientos de vidas sanadas. La historia que comenzó en una calle fría y lluviosa terminó con esperanza brillando en cada rincón del país. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es un niño con talento, un anciano con un corazón generoso, y un hombre que aprende que nunca es demasiado tarde para ser mejor. A veces, las cosas más rotas se convierten en las cosas más hermosas. Y a veces, solo a veces, un niño pequeño que dice puedo arreglar esto no está hablando solo de un teléfono. Está hablando de arreglar corazones, de arreglar vidas, de arreglar el mundo entero. Una persona, una segunda oportunidad, un acto de bondad a la vez. Y así termina la historia de Mateo, el niño que no solo arreglaba teléfonos, sino que arreglaba corazones rotos y vidas destrozadas. Recuerda, en algún lugar ahora mismo hay un niño esperando su segunda oportunidad. Tal vez tú puedes ser esa oportunidad para alguien. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Emociocuentos para más historias que te harán llorar, sonreír y creer en la bondad humana.
Dale like si Mateo te inspiró. Y comparte esta historia con alguien que necesita recordar que siempre hay esperanza. Déjanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te emocionó de la historia de Mateo? Nos vemos en la próxima historia. Duerme bien y sueña con un mundo mejor.